que el Frente Polisario está legitimado para actuar ante los tribunales de la Unión Europea. Esto era algo que los estados que... aquí, vamos desde el principio. Aquí, tienes que darle ahí. En el proyector. Sí, pero tienes que darle allí. Sí. Dale ahí. Ahora aquí. Sí, pero sale primero aquí. Ah, que se... Vale. El proyector. Está rato. Bueno, en lo que Mohamed se entiende con esto, la intención de la Comisión Europea y de los estados que pleitearon contra la resolución que ya había adoptado en septiembre de 2021, creo recordar de memoria ahora, el Tribunal General era primero deslegitimar al Frente Polisario, es decir, eso que hace el Frente Polisario aquí ante los tribunales de la Unión Europea. Este es un ente que, bueno, en todo caso en las Naciones Unidas, pero aquí en la Unión Europea no tiene por qué ser reconocido. Bien, esto ha quedado... ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, en la sentencia esto ha quedado ya esclarecido. El Frente Polisario es reconocido por esta sentencia con capacidad para actuar en los tribunales. ¿Por qué es esto clave? Porque conocemos a la Unión Europea, conocemos a los estados de la Unión Europea, al Estado español, al Estado francés, y cómo buscan cualquier camino para favorecer los intereses coloniales de Marruecos, y es muy probable que en el futuro intenten sortear esta sentencia y de nuevo querer volver a las andadas. Bien, el Frente Polisario desde esta sentencia ya está reconocido para poder de nuevo pleitear contra cualquier intento de volver a esa situación anterior. Bien, segunda cuestión. La sentencia está basada en el hecho de que no es que el Frente Polisario tenga algún interés particular, ¿no?, como tal organización que la sentencia tiene que proteger. No, la sentencia lo que protege son los intereses del pueblo saharaui y específicamente su derecho a la autodeterminación. Esta es la primera vez que un tribunal internacional se pronuncia sobre y fundamenta una sentencia en cuanto a la defensa del derecho a la autodeterminación de un pueblo. Esto también es muy importante. Y dice, los acuerdos que suscribe la Unión Europea con Marruecos al ampliarlos a el Sáhara Occidental vulneran el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. En tercer lugar, la Unión Europea pretendió soslayar las indicaciones que le había dado el Tribunal General, el rango inferior, ¿no?, donde le decía que tenía que contar con el consentimiento del pueblo saharaui, e intentó decir que, bueno, sí, que ellos habían hecho consultas con la población que hay actualmente en el Sáhara Occidental. Bueno, lo que establece la sentencia es que, cuidado, una cosa es la gente que vive hoy en el Sáhara Occidental, eso es un concepto demográfico, ¿no?, la gente que vive en un territorio, la población. Y otra cosa es el pueblo saharaui. La gente que vive hoy en el Sáhara Occidental mayoritariamente no es saharaui. Y la mayoría del pueblo saharaui, que es el depositario de ese derecho a la autodeterminación y a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, no vive en el Sáhara Occidental, vive en el exilio. Está en los campos de refugiados al sur de Argelia y en otros lugares del mundo. Insisto en esto porque Francia y España y la Comisión se dieron cuenta de que ahí tenían un problema con este aspecto concreto de la sentencia. Y es algo que en los últimos días nos hemos enterado, ¿no?, cómo el Estado español y el Estado francés pretendieron que el tribunal corrigiera esta consideración, diciendo, hombre, ¿por qué dice usted que la mayoría del pueblo saharaui vive en el exilio? Quite eso de ahí, usted no puede decir eso de ninguna manera. Y el Tribunal de Justicia le dijo, pues sí, hay infinidad de datos que llevan a este tribunal a reafirmarse en que efectivamente la mayoría del pueblo saharaui no vive hoy en los territorios ocupados por Marruecos, sino vive en el exilio. Bien. ¿Por qué tenía interés
el Estado español, el Estado francés, el propio Marruecos, de que este asunto quedara fuera de la sentencia. Porque ya nosotros hemos visto las jugadas en las que anda embarcado nuestro gran defensor, el señor Zapatero, tan gran defensor de los derechos humanos del pueblo saharaui, está muy preocupado, ¿no?, por el sufrimiento del pueblo saharaui, por eso anda con Bericaya y otros, ¿no?, promoviendo ahí el que se ponga fin al sufrimiento del pueblo saharaui. ¿De qué manera? Pues aceptando, bajando la cabeza y aceptando el dominio de Marruecos, ¿no? Bien. Bueno, pues si ellos hubieran conseguido que quedara indefinido dónde está el pueblo saharaui, alguien podría decir, que yo represento al pueblo saharaui, y la comisión llegará a un nuevo acuerdo con ese alguien que diría, sí, sí, efectivamente, el pueblo saharaui está recibiendo beneficios de este saqueo. Porque este es el siguiente asunto que plantea la sentencia. Dice, en caso de hablarse de beneficios para el pueblo saharaui, que ya sabemos que desgraciadamente solo una minoría vive en el territorio del Sáhara Occidental, esos beneficios tienen que ser tangibles, tienen que saber cuáles son. No se puede hablar de un beneficio en general, ¿no? Sustanciales, no es que les cayó algo, ¿no?, sino, oiga, aquí hay un tráfico con sus recursos, la parte, digamos, del león de esos beneficios tiene que ir al pueblo saharaui. Y verificable, no es que alguien lo diga, sino que la Unión Europea se tiene que cerciorar de que eso que se dice es verdad. Bien, con esto, lo del pueblo y el hecho de que el Frente Polisario puede actuar ante los tribunales de la Unión Europea, un intento de dar un rodeo a la sentencia para volver a las andadas es un camino complicado. De hecho, hay un asunto que ya ha quedado definitivamente enterrado, que es la posibilidad de que volvamos a ver en las aguas del Sáhara Occidental, hasta que no se produzca el restablecimiento del dominio del pueblo saharaui sobre todo su territorio, y así lo decida el pueblo saharaui en acuerdos con otros países, allí no vamos a volver a ver un barco con bandera de ningún país de la Unión Europea. Y si lo viéramos, sería algo ilegal, completamente, incluso a ojos de la Unión Europea. ¿Cuántos barcos faenaban? Ahora mismo no hay ninguno. No, pero ¿cuántos faenaban? ¿Cuánto faenaba? ¿Cuánto faenaba? A ver, de la Unión Europea había dos tipos de barcos, ¿no? Los grandes arrastreros, que eran holandeses, o de otras banderas, pero gestionados fundamentalmente por compañías holandesas, excepto una compañía lituana, ¿no?, que tenía dos barcos, ¿no? Entonces, esos grandes arrastreros que faenaban en las aguas eran 4 holandeses y 2 letones. De la flota canaria, ¿no?, de las 1.200 licencias que había cuando España entregó el Sáhara a Marruecos, le vendió el Sáhara a Marruecos, últimamente quedaban 8. Y no eran grandes arrastreros, sino son esos barcos tipo bermeano, que aquí en los cristianos hay algunos, ¿no?, y que aquí también van al atún. Ahí eran 8 barcos que iban al atún, 6 de Lanzarote, uno basado en el puerto de Las Palmas y otro en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Y de esos 8, hacía ya varias mareas que no estaban yendo nada más que a ratificar que tenían derecho a la licencia. Iban a la YUM, pagaban unos cánones y faenaban muy poco, porque no les resultaba rentable y porque además el atún está aminorándose la cantidad que se puede pescar en el Sáhara, porque se han destruido prácticamente los bancos de sardinas, ¿no?, que es de lo que se alimentan los atunes, ¿no? Entonces no resultaba rentable.